Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Gracias a la organización, a Edgardo Foyer principalmente, por creer en este proyecto llamado Mirada Maga, que nace hace 2 años atrás como un medio de comunicación con el propósito de unir arte, cultura, crecimiento personal, espiritualidad al alcance de todos. Es un medio de comunicación sin fines de lucro. El objetivo es que toda mi inquietud como ser humano que he tenido desde chica, de buscadora, de buscar respuestas, de viajar, de conocer, de preguntar, yo después de un cierto recorrido pudiera facilitársela a los demás. Entonces, como cuando surge este proyecto, tampoco surge pensado en una revista en papel, sino una revista online, y eso permite que no haya fronteras de lectores. El año pasado, Mirada Maga crece un poquito más y surge una editorial, Mirada Maga Ediciones. Ya tenemos 4 publicaciones y pensamos seguir creciendo bajo el mismo corazón, la misma alma, que es poder dar a conocer información que hace 20 años atrás respondía solo a pequeños grupos de personas, pequeños sabios, pequeños buscadores, pequeños inquietos, e incluso se prestaba para mucha confusión por lo mismo. Entonces acá se trata de entregar información cuyos autores son de un altísimo nivel profesional, de mucha dedicación, de mucha entrega, por lo tanto son muy responsables de cada cosa que escriben. Ahora, acercándome al concepto del chamanismo propiamente tal, Mirada Maga siempre estuvo con el concepto de chamanismo en su corazón. Y quiero explicar brevemente cómo surge un poco la historia. Yo hace 25 años atrás, en el siglo XX, me interesó mucho el tema del chamanismo y solía ir al Museo de Arte Precolombino. Inicié una investigación que no concluí, algún día la terminaré, que era espiritualidad indígena. Me vi todos los documentales chamanismo, escuché todos los ícaros, los cantos de los chamanes para quedarme dormida, se transformaron en mis canciones de cuna y siempre soñé llegar al Amazonas. Curiosamente, más me llamaba la atención llegar al Amazonas que al sur de Chile. Yo nací azarosamente en Nueva Imperial, pero he ido pocas veces a Nueva Imperial y el conocimiento no estaba al alcance de todos. Pero el Amazonas, curiosamente, yo sentía que estaba más al alcance. Hace 5 años atrás recibí una invitación y pude llegar al Amazonas. Encontré el espacio que mi corazón sabía que existía, palpé una selva viva, palpé una comunidad, la comunidad Chipiba, que se ubica en torno del río Ucayali, un brazo del Amazonas, esto es Amazonas peruano al sur, en Pucallpa, y comprendí que eso que yo había visto en los libros, que había visto en los documentales, que había escuchado en los audios en el precolombino, no eran mentiras, no eran ficción. Efectivamente, en este planeta Tierra, en siglo XX y siglo XXI, existen seres humanos completamente conectados con la Tierra, completamente conectados con el Sol, con la Luna, con las estrellas, con el universo, y verlo y vivirlo fue impagable para mí. Curiosamente, hace 5 años atrás, Boris Gálvez, de 28 años, pero un viejo sabio adentro, en su búsqueda de autoconocimiento, hizo el mismo viaje y llegó al mismo lugar. Y después nos conocimos gracias al Amazonas. El resultado de su experiencia, él la tradujo en 2 libros que se llama La danza del águila, mensajes de un dietero, y La madre serpiente de la selva, Tita Roni Ni. Son 2 libros de una generosa entrega a partir de la experiencia y el conocimiento que ha ido adquiriendo Boris. Y mi experiencia también está plasmada en 2 libros, que no viene al lugar ahora a mencionarlos, porque es de muchas más cosas que chamanismo. Pero ¿qué es lo interesante? Que esa inquietud que surgió en mí hace 25 años atrás y la resolví en el precolombino, Boris a los 23 años, más o menos mi edad, cuando surgió mi inquietud,
conoció a dos chamanes chipivos que estaban en Chile, a Justina y César. Fue el puntapié inicial para ir directo al Amazonas, al corazón del Amazonas, y no ser un testigo y no solo buscar una búsqueda de autoconocimiento, sino que además de introducirse más allá y dietar y de alguna manera iniciar los pasos de un chamán, de ser aprendiz de chamán. A diferencia mía, él es más aprendiz de chamán y yo soy más terapeuta holística, pero claramente marcada por esa huella. Hola, Boris. Hola, Valeria. Ambos dos estamos, cuando organizamos esto, sentimos que era la vuelta de mano a la selva. Era más allá de nosotros, era un gracias y un gracias para que todos puedan saber más. Ayer Gastón Sublet hermosamente tuvo una conversación con Christian Barken y en algún minuto al cierre, pese a la insistencia de Christian Barken de que cuál era la esperanza para el planeta, para nosotros, bajo todos los cambios climáticos que han habido, etc., y Gastón Sublet insistía que venía la grande. Venía la grande y era inevitable. Barken insistía, venía la grande. Entonces, bajo esta cosa horrible que podría ocurrir por no sentirnos parte de la Tierra, después iba a venir una nueva generación de personas, jóvenes que no tienen que leerse tantos libros y no tienen que ir al precolombino para darse cuenta de que somos uno, somos parte de la naturaleza. Es nuestra responsabilidad y nuestra misión cuidar nuestro planeta porque al alimentar, nos alimentamos nosotros. Y Boris es un gran representante de eso, de esta nueva juventud que no la piensa dos veces y actúa y transmite. Entonces él también escribe permanentemente en la revista Mirada Maga, por si lo quieren seguir, bajo los puntos de vista del chamanismo. Y vamos, después de vamos a lo que venimos. Pero era importante contar un poquito, no partió de la nada, esto no fue in vitro, esto fue desde el corazón. Entonces, Boris, bueno, sabemos que el chamanismo como concepto surge en Siberia. Y acá en América Latina se habló siempre como de curanderos o hombre medicina, mujer medicina. Y al hablar de curandero incluso se miraba con cierto grado de menosprecio, así como de poca educación. Entonces, bajo tu experiencia en el Amazonas peruano, particularmente en la comunidad chipiva y todo lo que tú has conocido y has experimentado, ¿cómo podemos caracterizar este chamanismo? Bien, primero que todo, agradecerle a todos por estar aquí, ¿cierto? Yo creo que es un llamado que cada uno tiene, ya sea pequeño o ya sea gigante en el corazón o en el alma o en el espíritu. También agradecer a la Valeria y vamos a ver si podemos hacer algo, ¿cierto?, en estos pocos minutos que nos quedan. Bien, el término chamán viene, ¿cierto?, del siberiano, si bien como lo decía Valeria, pero la verdad es que viene de una concepción antropológica, es decir, de aquel hombre o mujer medicina que sabe, que entiende, que se conecta con los espíritus, de cualquier u otra manera. Por ende, el término chamán solamente lo vamos a entender con la concepción, ¿cierto?, indígena. Por ende, si tú dices que un occidental puede ser chamán, para mi gusto no puede ser chamán, imposible que sea chamán, porque no vive en la comunidad indígena o no vive en una comunidad específica, ¿cierto?, que tenga tradiciones, que tenga concepciones, cosmovisiones, etc. Y es por eso que el término más bien va desde el chamán hacia el curandero. Y el curandero puede ser curandero de la sonaja, el curandero del perfume en particular, el curandero del tabaco, el curandero ayahuasquero, el curandero peyotero, guachumero, etc. Es decir, existe un abanico gigante dentro de esta perspectiva curanderil, por así decirlo. Ahora, el curanderismo principalmente amazónico se basa en pilares, tiene una metodología bastante rigurosa, aunque uno dijera, bueno, pero estos abuelos son súper volados, ¿cierto?, se lo ocupan solamente de estar mareados. Pero mucho más que eso, porque si bien uno piensa que en un principio, desde también lo antropológico y antroposófico, se dice de que, o se decía, de que el curanderismo era más bien como algo pobre, como algo ilusorio, como chantajistas, como gente que pensaban que tenían esquizofrenia o pensaban que tenían brotes psicóticos, ¿cierto?, y que supuestamente se interconectaban con lo espiritual.
No obstante, poco a poco, este antropólogo comienza a entender de que lo que uno observa es una cosa y lo que uno ya se conecta con los brebajes, se conecta con el curanderismo 100% es otra cosa, es decir, participa. Y desde ahí se cambia la concepción completamente del chamanismo, el curanderismo, etc. Por ende, es muy importante, ¿cierto?, poder entrar en la concepción y poder tratar de ver todo lo que la cultura nos puede comentar, todo lo que la cultura nos puede decir. Uno puede leer muchos libros, uno puede ver mucho también en internet, etc. Sin embargo, lo principal, ¿cierto?, siempre está en la experiencia. De ahí también quería sumar el hecho de que el chamán necesariamente hay una vinculación como espiritual, no es solo material, no es solo conocer una planta maestra, por ejemplo, y entregarla. Ahí hay otra visión. ¿Puedes contar un poquito de eso? Sí, dentro, por ejemplo, de los chipivos conivos, que es lo que nosotros hemos experimentado y lo que hace 5 años que vengo estudiando un poco el tema, ellos tienen bastantes métodos de generar o llegar a ser curanderos. El primero es a través del linaje, es decir, el papá, el tío, el abuelo, el bisabuelo, etcétera, tiene un linaje espiritual bastante trascendental y que debe pasar de generación en generación. Comenta Roger, ¿cierto?, que su padre, o sea, su abuelo le enseñó, pero su padre nunca quiso ser curandero, no le gustaba. No obstante, él siente ese llamado y comienza, ¿cierto?, a aprender con el abuelo. Bueno, y así, esa es la primera línea. La segunda línea es que un hombre o una mujer enferme. Por ende, si la persona enferma, eso quiere decir de que él o ella, ¿cierto?, tiene que trascender dicha enfermedad. Y para trascender dicha enfermedad, los curanderos, ¿qué es lo que hacen? Toman planta. Y la planta lo que va haciendo es conectarte, ¿cierto?, con su espíritu, que es como la esencia de la planta, y te va enseñando. Entonces tú puedes decir, ok, me enseña por tanto tiempo, puede ser 1 año, y me sano, o me enseña, y yo también quiero seguir aprendiendo más, de otras plantas más. Entonces ahí se abre la cobertura, ¿cierto?, a la Amazonía completa, que son más de miles de plantas. De hecho, para que el público entienda también de que existe este tema que puede ser dietar una planta, no necesariamente es como uno entiende un tratamiento con antibióticos, claro, sino que dietar es parte de un proceso de autoconocimiento y de experimentación del chamán para poder entregar la medicina después al enfermo, ¿no? Claro. Cuando yo decía, oh, me fui a dietar, sí, y por eso estás tan flaco, me decían, ¿cierto? Uno piensa que dietar es, no sé, bajar la alimentación, no comer chancho o cosas, ¿cierto? McDonald's y cosas por el estilo. Pero va mucho más allá, porque el dietar para el chamanismo amazónico tiene que ver con conectarse con una planta o con varias plantas específicas. Y eso significa aislarse en la selva. O sea, no es como, ya voy a tomar esta planta y buena onda, qué rico. Y ojalá que vea cosas locas, ¿cierto? No, todo lo contrario, es aislarse, estar solo, sin, ojalá, contacto manual, ¿cierto? O sea, táctil, sin contacto con otras personas, comiendo cosas muy acotadas, en este caso lo que se come allá es yuca, que es un tipo de papa, plátano, se come mucho plátano, arroz, principalmente eso, claro, y pescado, que a veces te lo dan, depende del curandero, porque también cada uno tiene su tradición, tiene su linaje, tiene su experiencia, y dentro de ese proceso tú tomas planta, el brebaje, todas las noches, que no solamente es la ayahuasca, ojo, que la ayahuasca es solamente un amplificador de conciencia en una ceremonia para un fin y con un objetivo específico. De hecho, son más de 1000 plantas que hay en el Amazonas, por claro, lo menos contabilizado por el chamán Roger. Claro, y dentro de este chamanismo amazónico existe el curanderismo ayahuasquero, ¿cierto? Es decir, la persona o el dietero, como se dice, vegetalista, comienza a tomar ciertas plantas y después de años, se dice que mínimo 2 años de experiencia con plantas específicas, el curandero o el maestro debería entregarte, ¿cierto?, la ayahuasca para que te diga, bueno, puedes darle ayahuasca a tus pacientes donde sea. Si es que él no te la entrega, tú no puedes dar ayahuasca, es imposible. En ese sentido, es importante, ojalá los que puedan venir mañana, que nos vamos a enfocar un poco en este chamanismo, neochamanismo y de la aplicabilidad que puede tener en la ciudad. Porque efectivamente ahí es necesario considerar los resguardos, no es como... Esto no es para jugar en el fondo, es para conocerse a sí mismo o es para sanar alguna enfermedad. Claro. Las plantas, uno siempre tiene el concepto de plantas maestras. Y uno piensa en la ayahuasca, por ejemplo.
¿Cuál es la diferencia entre una planta maestra y otro tipo de planta como el piribiri, que Claro. es maestro? Bueno, según mi visión existen plantas enteógenas, plantas menores y plantas mayores. Y las plantas mayores son las plantas maestras. Las plantas enteógenas te hacen una conexión con lo divino, con lo celestial, con Dios, con el universo, el cosmos, etc. Y dentro de ella encontramos, claro, la ayahuasca, el guachuma, el peyote, el floripondio, etc. Las plantas menores son plantas que tenemos en nuestros jardines, la ruda, el romero, el cedrón, que son plantas increíblemente poderosas, pero que no tienen un espíritu asociado. Y esa es la diferencia, porque la planta mayor o planta maestra sí tiene un espíritu asociado. Son grandes palos, como le dicen los curanderos, que puede ser el canelo, una planta maestra, que puede ser el molle o pimiento, una planta maestra. Bueno, el floripondio también está entre enteógeno y maestra, también, En el fondo, etcétera. que haya un espíritu en esa planta implica de que cuando uno consume esa planta es ese espíritu el que se conecta con Correcto, uno. tú vas bebiendo Si yo, el espíritu, te vas interconectando con el espíritu y el propio espíritu de la planta te va diciendo, bueno, vamos a hablar, ¿para qué me estás tomando? ¿Qué es lo primero? Claro. Es como si uno va al médico y le dice, bueno, ¿para qué viene? Porque finalmente los médicos son las plantas. Claro. Son los primeros seres que estuvieron en la Tierra o que están en la Tierra todavía. Entonces, el espíritu se aparece como una persona o puede ser como una planta que habla, etcétera, principalmente en sueños o también cuando se abre la dieta, que se dice, que es cuando uno toma ayahuasca para ver cómo está la dieta. O para cerrar la dieta. La importancia del chamán en una ceremonia, porque no es hoy me llevo mi botellita de planta maestra a mi casa y la consumo todas las noches. Claro. Aquí hay una importancia también de que el chamán sostiene energéticamente ese espacio y esa experiencia, ¿no? Sí, sostiene en todo sentido y depende de la planta que está tomando. Por ejemplo, a los curanderos le carga dar canachari, que es floripondio, no les gusta. Y es una planta muy poderosa que te enseña a ser curandero. Y uno dice, floripondio te vaya a volar, ¿cierto? Etcétera. O sea, hay una cosmovisión muy distinta. Y le carga dar eso porque tiene mucha responsabilidad frente al dietero, en este caso hacia la persona que está aprendiendo. Muy complejo. Porque la persona cuando toma canachari, que tiene que ir por niveles tomando canachari, ¿cierto? Y toma un buen poquito de canachari, lo que hace es que se marea, es como si estuviera tomando ayahuasca, pero sin ayahuasca y con floripondio. Y en esa mareación entra la real medicina, o sea, entra la real medicina, la psiquis, se dice, ¿cierto? Uno entra ahí a la psiquis y empieza a viajar un poco por ella. Y de eso aprende. Entonces el curandero lo que hace es sostener completamente, tanto física, espiritualmente, energéticamente, todo, ¿cierto?, cómo esta persona va a ir trascendiendo poco a poco toda su visión y también toda su disciplina a través de la planta o a través del brebaje. Y ver también si es posible o no sostener la información que se va recibiendo. Claro. Porque pueden haber reacciones tanto físicas como claro. psicológicas. Ahora, ¿qué pasa, ¿no?, con los curanderos chipíos, por lo menos? Aquí siempre lo conversamos con los curanderos, que no te hablan absolutamente nada. O sea, tú le dices, maestro, mira, soñé con un elefante rosado, y ese elefante rosado me hablaba y entraba a la India, y él te dice, qué bueno, está bien, perfecto. Y tú quedas como, ¿pero qué significa? ¿Cuál es el simbolismo? Vamos, ¿cierto?, a lo junguiano, vamos a lo freudiano, pero ¿qué significa eso principalmente para mí? Bueno, no sé, lo vemos en la noche. Y en la noche te da medicina y ahí te habla, pero el lenguaje que tiene a través del ícaro, a través de la soplada, a través de un lenguaje distinto, muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, en este caso a transmitir. ¿Podrías caracterizar una ceremonia de ayahuasca, que es un poco la que más la gente podría tener acceso, para que haya una cierta lógica, que no es una cosa desordenada, porque en el fondo Claro. hay días que uno no come ciertos productos, hay toda una preparación, Claro. días previos, y contar lo que pasa en la ceremonia? Bueno, en primer lugar, yo siento que es importante tener un objetivo para tomar ayahuasca. Es decir, yo no voy a tomar, esto no es ayahuasca por si acaso, no es que esto esté, vamos todos en círculo y sentémonos, vasito a cada uno. Lo primero es tener un objetivo, ¿cierto?, para tomar ayahuasca. ¿Por qué voy a tomar ayahuasca? Es como si voy al médico nuevamente. El médico te dice, bueno, ¿para qué viene?, ¿cierto? Por ende, un objetivo, muy importante. Lo segundo es hacer una dieta alimenticia y tener ciertas abstinencias, principalmente sexuales y también con el alcohol. Es decir, mínimo una semana no tener contacto de actividad sexual, de relaciones sexuales, ni tampoco tomar alcohol, ninguno sea. Eso es para mi punto de vista. Algunos no son tan así, pero va dependiendo, ¿cierto?, de lo que siente cada, en este caso, guía. En tercer lugar,
lo último que se va a comer ese día es el almuerzo. Y el almuerzo la idea es que sea suave, lo más suave posible. Y en la noche se toma la medicina. O sea, el almuerzo es como a las 12 del día y la medicina 12:01, claro. en la Maloca, que es como el centro ceremonial, es como uno entra a las 9 más o menos. Claro, a las 9 ya estamos repartiendo y nos está doliendo la guata. Cero posibilidad de comer. Claro, cero posibilidad. Bien, como tú dices, tiene que ser en un lugar también específico. Allá se llama Maloca, que es la casa circular, que es como un domo, muy parecido a un domo, y que obviamente tiene que tener un baño muy cerca porque uno nunca sabe. Hay que tener los resguardos posibles. El curandero va a dar, en este caso, la dosis que la persona necesite. No le voy a dar un vaso de ayahuasca gigante a alguien que recién viene a tomar ayahuasca por primera vez. Un poquito. Y es por eso que se necesitan de varias sesiones y en la selva se toma día por medio ayahuasca. Por ende, al principio un poquitito para ver cómo reacciona el metabolismo, después un poquitito más y así vamos viendo cuál es la dosis de la persona y de cada una de las personas. Tiene que ser ojalá en la noche, aunque algunos ayahuasqueros de Colombia, Ecuador, ¿cierto?, la toman en el día, principalmente para purga. Y la ayahuasca, recordemos de que tiene dos componentes, una que es la liana, que es la ayahuasca propiamente tal, y la otra que es la chacruna, ¿cierto?, que da el componente visionario. Por ende, tiene que ser de noche para que la chacruna pueda interconectarse un poquito más con los centros más elevados cerebrales y uno pueda tener una perspectiva mucho más amplia. O sea, eso sumado a que hay una plena oscuridad física, claro. Se pone una vela en el centro, uno está como en una colchoneta con una vacinica, así de esas de los 80, parecía, por cualquier cosa, y está la oscuridad total. Y un silencio selvático relativo. Claro, hipnótico a la vez. Hipnótico y te permite, o sea, necesariamente te conectas contigo, no queda otra. No queda otra, o sea, ahí tienes que ver, ahí es donde están los gallos, ¿cierto? Porque cada uno, si bien todos estamos conectados, cada uno tiene su proceso. Aquí todos estamos conectados, pero cada uno tiene un proceso específico, ¿cierto?, en la vida, una misión, por así decirlo. Después de 40 minutos, se dice, ya cuando la ayahuasca, ¿cierto?, ha trabajado en la región intestinal, ahí el DMT puede liberarse por el torrente sanguíneo y por líquido cefalorraquídeo principalmente para que pueda abrirse la visión. Ahora, lo que uno busca como occidental siempre es la visión. Exacto. Y eso es erróneo, porque uno no debe buscar siempre la visión. La visión no es lo más importante. Es decir, conectarme con el arcángel o conectarme con el animal de poder no es lo más importante. O sea, de hecho es anecdótico y azaroso. Claro. Porque pueden manifestarse distintas imágenes que incluso no sean de la selva, pueden ser que te muestren a tus papás, a tus ancestros. A mí, lo primero que vi a mis abuelos que fallecieron hace muchas décadas, ahí estaba mi abuela mirándome. Entonces, claro, el tema es que además, y eso es interesante, de que se generan manifestaciones físicas también. Claro. Entonces algunos no alcanzan a ver nada y ya están vomitando y nunca vieron nada y se acabó la ceremonia. y ahí quedaron en el baño, atacados. Claro, y para algunos ayahuasqueros es muy importante la purga. Muy importante. Se llama purga porque de alguna manera es la una limpieza, desintoxicación. claro, ¿no? Desintoxicación, la limpieza del cuerpo, la mente y también como el cuerpo energético, por así decirlo. Y muchos le dan mucho valor a la purga, no tanto a la ceremonia, sino que más bien a la purga, porque el tabaco, ¿cierto?, también se dieta. Claro. Y para ser curandero tienes que dietar tabaco porque tú fumas tabaco. Entonces tienes que tomarlo en brebaje primero antes de fumarlo. O si no, la nicotina rústica ahí te mata. Allá es un cigarro que se llama mapacho. Claro, mapacho. Que es el tabaco negro, que, bueno, no sé si se ve muy bien, ¿cierto? Pero que la verdad es que es bastante fuerte, bastante potente. Y lo que hacen los curanderos, algunos, no todos, es que te dan mapacho para tomar en primer lugar. O sea, tú tomas el jugo de tabaco. Y el jugo de tabaco lo que va a hacer es poder, ¿cierto?, limpiar, por un lado, y también genera una ensoñación a nivel psicológico, genera un equilibrio bastante interesante. Te permite también y te abre el sueño. Personas que no sueñan, ¿cierto?, te abre completamente el sueño porque el sueño es la vía de las plantas para el inconsciente, para que tú puedas entender un poquito cuáles son tus procesos y cómo va tu vida, tu sanación, etc. Y hay otros recursos que están permanentemente vivos en ese momento de la ceremonia, que son los ícaros. Claro. Y están los silbidos, los soplidos. Claro, dicen los chipivos que su curanderismo principalmente se va a tratar o trabajar con el tabaco, con el cachimbo, que es la pipa, el agua florida y su ayahuasca.
Si él tiene esas herramientas, ya puede hacer medicina, no necesita nada más. Ahora, va a depender, ¿cierto?, también de la cultura, porque muchas veces se mezcla ayahuasca con canachari, en este caso que es el floripondio, o con sanango, o con distintos tipos, ¿cierto?, de brebaje. Lo que dicen los chipíos es que principalmente tienes que trabajar con ayahuasca y chacruna, que es el brebaje, y dietar, ¿cierto?, las plantas que en este caso podrían ser lo más óptimas para tu sanación o para tu sistema. Algo relativamente mágico como occidental es que en una ceremonia, como hay varias personas, el chamán si te ve mal, decaído, sin saber en el fondo, o sea, aparentemente uno así no llega a nivel alma de nadie, pero ellos sí en ese estado están tan conectados en el fondo con la planta, con todos los espíritus, que te hacen una verdadera radiografía. Entonces eso permite que se acerquen a la persona que está más complicada con la información que está recibiendo, de manera de contenerlo. Y esa contención generalmente es con los ícaros, que son estos cantos maravillosos, que surgen de alguna manera en la relación entre el chamán y la planta, porque Claro. no es un canto inventado, no es como un ¿cómo se llama? Un comodín, Claro. de canto, sino que surge ahí. Sí, dentro del chamanismo amazónico y de muchos tipos de curanderismo, el ícaro es fundamental. O sea, el ícaro finalmente va a ser la medicina. Muchos ícaros llegan, o la mayoría llegan, en sueños. Es decir, tú vas sintiendo, vas viendo, vas viajando por los distintos ritmos que tienen, ¿cierto?, estas melodías específicas. Y este ícaro es el lenguaje de la planta. O sea, cada planta tiene un lenguaje. Por ejemplo, el pimiento tiene un lenguaje, la ruda, que ustedes la conocen, tiene un lenguaje, el romero tiene un lenguaje, etc. Cada uno tiene un lenguaje y te va enseñando esa melodía. Y cuando tú estás mareado en ayahuasca, lo que se viene, bueno, aparte de todo lo que a lo mejor ustedes conocen sin que hayan tomado ayahuasca, ¿cierto?, son estos lenguajes. Por ende, el curandero debe canalizar esta información y expresarla. ¿Y cómo la expresa? A través del canto, muchos otros a través de la danza, o a través de la sonaja, o el tambor, o el soplido, o el silbido, o muchos tipos, ¿cierto?, de sonidos que nos van a ayudar a poder interconectar la medicina con el mundo del curandero, porque el curandero finalmente es el 50% también. Por eso que no cualquiera puede decir, bueno, yo soy ayahuasquero y aprendí en un curso de un mes y bueno, te lo doy ayahuasca y vamos a tomar. ¿Cierto? Es mucho más que eso. Vamos a Farellones a tomar. Es mucho más que eso. Claro. En ese sentido también, si uno lo piensa, el chamán está ocupando esta ceremonia para hacer un diagnóstico. De alguna manera, alguien llega por una tremenda pena existencial, por conflictos personales, por una dolencia física, y esa ceremonia permite ese acercamiento a que el chamán al otro día pueda hablar contigo y decirte, esto es lo que vi, y lo podemos trabajar con otras plantas y no necesariamente volver a una ceremonia con ayahuasca, sino seguir trabajando con otras plantas e iniciar un tratamiento. Sí, eso es importante comentar, muy importante, porque nosotros como occidentales siempre buscamos la ayahuasca, ¿cierto? Sale mucho en la tele eso. Claro, está de moda, aparte, se sabe aquí, hay que tomar ayahuasca si está de moda, obvio. Es chori. Todo el rato. Chori. Por ende, el curandero, como tú bien decías, cuando toma ayahuasca puede generar un diagnóstico, o sea, es una radiografía. ¿Ya? Es como si fuera tiene un, ¿cómo se llama? Claro, un super radar, y puede ver el cuerpo, puede ver la mente, puede ver todo, o sea, finalmente ellos ven todo. Como también puede hacer otras cosas, como aquí se usa el tarot, ellos también pueden, ¿cierto?, entre comillas, adivinar, ¿cierto?, o ver el camino, ver los caminos o las posibilidades cuánticas que tiene la persona, ¿cierto?, para, no sé, ver un trabajo, no sé, con su familia, etc. Como también puede ayudarnos a sanar enfermedades. No obstante, la ayahuasca no es la que sana, la ayahuasca es la que muestra, las que sanan son las plantas, las otras plantas maestras. Como por ejemplo. Como por ejemplo, bueno, existen muchas, pero hay una que se llama sanango, que nos da fuerza, tiene que ver con lo reumático, con lo musculoesquelético. Por ende, cuando sentimos mucho dolor, o tenemos reumatismos, o tenemos artrosis, etc., nos ayuda bastante el sanango para poder generar, ¿cierto?, una alineación musculoesquelética, como también mental, que finalmente todo es mental y lo sabemos, ¿cierto?, para eso.
Está el canachari, que en este caso es el floripondio. Es una planta muy, muy interesante que se usa de muchas formas. En emplasto para abrir el sueño, es decir, se pica la hoja, se mezcla con jugo de tabaco y se pone, ¿cierto?, en ciertas partes de la cabeza para dolores de cabeza o como también para abrir los sueños. Los curanderos dicen que los que no sueñan tienen bastantes problemas psicológicos, inconscientes también. En el fondo está Es una de las cerrada primeras la puerta preguntas. del inconsciente. Está cerradas las puertas, claro. Están los piripiri, que son una mezcla, ¿cierto?, de plantas, es un mundazo gigante de varias plantas. Dentro de ella encontramos el runihuaster, el acunihuaster, bastantes plantas que nos ayudan a bastantes cosas también, pero en general el piripiri nos abre, ¿cierto?, la compasión, el amor. Por ende, si tenemos trabajo con eso, nos va a mostrar los miedos principalmente, para poder, ¿cierto?, generar este equilibrio o este fluir. ¿Qué más? Bueno, hay guairacaspa, hay bastante, la camalonga también, que es muy poderosa, hay bastante. Ahora, va a depender, disculpa que te moleste y te interrumpa, va a depender de la planta cuánto tiempo. Por ejemplo, si vamos a tomar canachari, que es el floripondio, mínimo 3 meses. Si vamos a tomar sanango, mínimo 2 semanas o un mes. Si vamos a tomar chaikuni rao, puede ser también 1 mes, 2 meses, pero menos que eso es difícil. Si vamos a ser camalongueros, mínimo 1 año, y así. O sea, iba exactamente a apuntar a eso, que en el fondo uno está súper acostumbrado, además, a la medicina inmediata. Me duele la cabeza, voy y compro una aspirina y ojalá en 15 minutos ya no haya dolor de cabeza, me duele la guata, voy y compro otra pastilla, que ya no haya dolor de guata. En cambio acá necesariamente nos habla de procesos. Claro. Y necesariamente nos habla de procesos que hay que vivirlos si hay dolor y molestia. Y hay que pasar eso. Hay que observarlo. Y lo maravilloso es pasar eso porque ya después no vuelve más. No hay punto de retorno. Claro, y si vuelve ya sabes cómo controlarlo o manejarlo, que eso es lo interesante, que son las herramientas que te entrega el curanderismo. Porque a lo mejor uno dice, pero después de tomar esta planta tanto tiempo, volví con dolor lumbar, o volví con esto, o volví con esta mente que está un poquito rápida. Pero ya tienes las herramientas para poder trabajar eso, entonces ya no es tema. Es como avanzar 10 pasos, retrocedes 8, pero nunca va a llegar al punto Claro. cero. Así es, esa es la idea. Nos quedan poquitos minutos y me gustaría que pudieras contar un poquito de tu experiencia. Yo brevemente quería comentarles que a mí me diagnosticaron, no me acuerdo que me diagnosticaron, no lo voy a contar públicamente, pero me tomé 2 litros de sanango. Así, había que tomárselo antes del desayuno, el sabor era como... ¿Aguardiente? Aguardiente, entonces imagínense partir el día con aguardiente. Pero sí, ayudó a canalizar una energía estancada que tenía yo. Pero eso fue diagnóstico, el chamán Roger, al otro día me habla y me dice, acá está la sombra, hay que trabajar la sombra. Y así lo hicimos. Tú has tenido experiencias muy fuertes también, porque además tú vas de aprendiz. Entonces, cuéntanos alguna de tus experiencias. Bueno... No sé qué contar, la verdad. Estoy en blanco. ¿Qué les puedo contar? Lo primero que les puedo contar... ¿Cuál es la diferencia entre el chamán Roger y la chamana? Sí, de todas maneras. Sí. Bueno, eso es interesante igual. Que cuando uno encuentra a su maestro, por favor, quédense en su maestro. Quédense ahí. Porque es como una universidad, ¿cierto? Bueno, si voy a estudiar medicina, me quedo en medicina y salgo de médico. No estoy 1 año, después mejor no, después sí... Me quedo ahí con el curandero, porque él te va a ir enseñando cosas y te va a generar un proceso. Claro, entonces no es como que yo diga, ya, tomé ayahuasca con no. De hecho, ojalá lo menos posible, ojalá, porque el trabajo psicológico es muy fuerte y cada uno tiene un tema psicológico distinto. Algo interesante que podría comentar, ¿cierto?, es el tratamiento del trabajo de las mujeres dentro del curanderismo. Es mucho más fuerte que la de los hombres. ¿Qué quiere decir fuerte? Ellas son mucho más potentes. Así, perdón, hombres, los que están aquí, ¿cierto? Son mucho más intensas. Sí, ya con verla está vomitando. No, ni ha cantado, está vomitando así bestialmente. Las mujeres tienen, sí, dicen que es muy fácil aprender curanderismo en general. La mujer es muy intuitiva, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Mujeres presentes. Su útero es maravilloso, entonces es mucho más fácil. El hombre tiene que estar ahí más cabeza dura, tiene que estar años aprendiendo curanderismo. La mujer puede estar 1 año y hace su curandera. Entonces, muy, muy interesante. Distintas cosas, todos los curanderos son distintos. Pueden ser todos ayahuasqueros, pero todos son muy distintos.
Entonces va a depender mucho de la planta maestra que reconozca más un curandero. Por ejemplo, Roger reconoce más Chaikuni Rao, que es una planta de agua, mientras que Justina reconoce más la camalonga, que es un palo gigante. Entonces son muy distintas las formas y los cantos y la conexión que ellos tienen contigo en todo sentido, ya sea verbal, de comunicación, como también en la propia ceremonia. Y también cada una te va dando técnicas distintas. Por ejemplo, cosa que no he visto en general es que Justina es una succionadora o una chupadora. ¿Qué quiere decir eso? Que ella genera cirugías chupando. Entonces, muy pocos chamanes lo hacen, de verdad, porque uno puede... En los documentales se ve harto eso. Sí, uno puede ya chupar, pero ya fue. Pero ella toma agua florida, chupa, vomita y se muere. Se muere, o sea, tiene un ataque cataléptico ahí muy complejo y después vuelve, nace y va con otro y así va curando, va haciendo cirugía a los que necesitan. Explica un poquito lo que es chupar el mal en el fondo. Sí, se dice que en el cuerpo energético, bueno, los curanderos comentan, ¿cierto? Que muchas veces hay dardos energéticos, que son las shitanas, ¿cierto? Que hay dardos, que el curandero lo puede ver, y que se hace mucho, bueno, en algunas tradiciones chamánicas, entre comillas, o en la brujería, que te tiran dardos, los monitos, ¿cierto? Los vudú, y es así. Acá así. Uno tira mala onda y jura que no pasa nada. La envidia, los celos, todo eso es lo mismo. Es como, oye, ¿y viste cómo está vestida esa? ¡Pum! El dardo. Listo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el curandero? Puede ser con tabaco, ¿cierto? Fumando, o puede ser también con agua florida, y lo que hace es que en esa parte donde está el dardo, él lo succiona y lo saca con la boca. Lo saca y después lo vomita. Y lo interesante de esto es que uno dice, ya puede ser psicomágico, puede ser ritualesco, puede ser un chantaje, pero todas las personas que le hacen eso, si tienen un dolor X, el dolor cuando lo chupa se va absolutamente, se va. Entonces, son técnicas milenarias, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la medicina china usa ventosas, que es lo mismo, que claro, entre comillas lo mismo, ¿cierto? Son técnicas milenarias que muy pocos se atreven a hacerla, porque algunas plantas te la dan. Cuando dietas muchos años, o cuando tomas mucha camalonga, o mucho canachari, ellas te lo empiezan a entregar. Eso, podríamos hacer algunas preguntas de la... Sí, tenemos adelante, poquito tiempo. La idea era que pudieran hacer preguntas. Tenemos solo 6 minutos, así que yo creo que alcanzamos 2 preguntas del público. Si alguien quiere hacer algún comentario, una consulta. O tirar algún... No una chitana, pero si no le gustó puede tirar un huevo, ¿cierto? No hay problema. Sí, allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Vengo de Valdivia. Mi pregunta es con respecto a tu profesión, si la complementas con la kinesiología, si se complementan bien. En ese sentido, si como es más tradicional en lo occidental, si se complementa bien con lo que es más acercándose a lo que son nuestros ancestros y todo eso, porque de repente lo más, podría decirse, más académico rechaza este tipo de cosas. Eso. Sí, es cierto, es complejo porque son visiones muy distintas, pero que van a lo mismo. O sea, si uno dice quiero curarme o quiero sanar, finalmente va a lo mismo, ya sea con el agua, ya sea con la planta o con lo que sea. Ahí hay un quiebre de mate mío, ¿cierto? Porque digo, ¿cómo puedo complementar la kinesiología con esto, ¿cierto? Y me pegaba, no sabía cómo. Bueno, que fluya, finalmente dije. Y se ve fenomenológicamente de que muchas, yo podría decir el 90% de las dolencias físicas tienen que ver con algo psicológico, algo energético, algo mental, emocional, o algo espiritual, que es algo un poquito más complejo. Entonces el cuerpo, recuerda que es el vehículo, ¿cierto? Y la kinesiología trabaja mucho el cuerpo, pero no integra esta visión. Se queda solamente en lo musculoesquelético quizá, o lo respiratorio, o lo neurológico, pero algo muy básico. Por ende, muchas cosas muchas disfunciones tienen que ver con algo un poquito más allá. Entonces, eso es interesante, poder abordar, si es que uno, ¿cierto?, se interesa, si uno comienza a estudiar también otras cosas, abordar el cuerpo desde una mirada mucho más integrativa, mucho más integral, mucho más abierta y holística. Si se puede, no es tan fácil porque la universidad te hace así, o sea, tú eres así, esto es así, y si no es evidencia científica no existe.
Lo bueno es que ahora la ayahuasca tiene toda esta evidencia científica, o las plantas en general. Entonces, ahí es interesante poder ir complementando. También es importante cambiar el switch de los pacientes, los consultantes, porque eso también es bastante difícil, no es tan fácil. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Bueno, conocemos la historia la triste historia de Antares de la Luz. Quería preguntar, ¿cómo se reconoce a un verdadero chamán? Wow, difícil. Bueno, volvemos a la génesis. Chamán difícil. Si aquí en Occidente, yo te voy a decir, oye, soy un chamán, imposible, eso es mi ego. ¿Ya? Por lo menos para mí. Curandero ya es otra cosa. ¿Cómo lo reconozco? Es como cuando voy al médico, a un terapeuta, y veo, ¿cierto?, o trato de saber qué es lo que hace ese terapeuta, cuántos cursos ha tenido, cuántos diplomados ha tenido, magíster, etcétera, se supone, ¿cierto? O qué tan bueno es en lo que hace. El curandero es lo mismo. El curandero tiene un currículum, y el currículum son las plantas. Entonces, es muy importante saber qué plantas y cuánto tiempo ha dietado ese curandero, cuánta experiencia tiene encima, a quién ha sanado, a quién ha curado, etcétera. Eso ya nos va diciendo si el curandero le pega o no le pega tanto el tema. Los curanderos en general no hablan mucho, entonces la verdad es que no te van a decir mucho, pero sí el que fue a la ceremonia y se dio cuenta de qué y parece que tuvo una conexión más potente con el curandero y conoce un poquito más de él. Ahora lo complicado es que los curanderos que vienen acá, ¿cierto?, la verdad es que están abiertos a la posibilidad de que tomen ayahuasca nomás, puede ser una experiencia. Pero ahí está también la preocupación de las buenas prácticas, ¿cierto? No quiero decir de que todos los que vengan acá hagan malas prácticas, para nada. Pero es importante conocer una buena práctica. Y eso te dice como el curandero. Si la práctica es buena, es decir, tiene un protocolo, entre comillas, ya te dice que el curandero conoce un poco lo que está haciendo y viene de una tradición. Porque la práctica es de una tradición, una cosa que uno dijo, ya, vamos a hacerlo así, bacán, lo hacemos todo así. Es una tradición de años y años y años. Por ende, ¿cómo uno reconoce un buen chamán o curandero? La verdad es que no es tan fácil, no es tan fácil. Yo te recomiendo conocer el currículum, como sea, conocer qué planta ha tomado, de dónde viene, cuál es su tradición y cómo hace la tradición física, cómo hace el ritual, cómo hace lo concreto. Eso ya te podría hablar muy bien o no tan bien de alguien. Yo creo que quiero sumar una cosa también que tiene que ver un poco con características de personalidad. En general, el chamán no anda con un letrero tampoco que dice chamán. Y de hecho, en su vida cotidiana es bastante cotidiano, va a comprar, cocina, ayuda en la casa, en fin. Entonces yo creo que ahí hay un rasgo interesante que es fácil de identificar cuando venga un iluminado que viene llegando Claro. al Amazonas. Y Porque, una anécdota muy sí. chiquitita, disculpa, Vale. Sí. Cuando la primera vez que tomé ayahuasca, la Justina con el César, que son unos chamanes increíbles, llevan como 40 años siendo ayahuasqueros, y camalongueros también, yo pensaba que iba a haber un gurú. ¿Y qué es lo que vi? Un abuelo que tenía la camisa toda así como rota, una señora que estaba así como dándole el pecho ahí mismo, ¿cierto?, a su hijo. Y dije, ¿y estos gallos van a sanar? Chuta, ¿dónde me vine a meter? Mira, mi ego, muy potente. Y mi concepción también. Ya me di cuenta, claro, que como decía la Vale, los curanderos en general van a comprar, cocinan, no son como, bueno, yo tengo un magíster de chamanismo, no. Nadie te va a decir eso. De hecho, excepcionalmente, se acabó el tiempo, señores. No van a saber la historia que iba a contar. ¿Puede ser la No última importa. pregunta? ¿O... ¿Sí? ¿Pues? Ya. ¿No la quiere hacer? ¿No? Ay, sí. Hola, mi nombre es Maite y quería preguntar sobre el útero, si es que sabes como qué rol tiene dentro del curanderismo. ¿En qué sentido, Maite? Como, porque recién lo mencionaste, como que dijiste que en realidad las mujeres con relación a su útero como que tenían, no sé, más potencia, no sé si poner esos términos. O sea, ¿cuál es la relación del útero con la facultad para el curanderismo o algo así? Todas, 100%. Porque el útero crea, ¿cierto? El útero también te limpia. El útero finalmente es tu otro cerebro o tu otra inteligencia que tienes, tu intuición, es todo. Por ende, por eso comentaba de que la mujer es mucho más fácil, porque tiene este doble cerebro, tiene este proceso intuitivo estructural en su cuerpo.
El hombre obviamente no lo tiene y tienen que generarlo. Y por eso tiene que trabajar los dos hemisferios muy bien y muy bien el derecho del hombre. Y tiene que acercarse mucho a lo femenino. Y es por eso que los curanderos cantan muchas veces en una melodía femenina, porque están acercándose también a eso. Entonces, a grandes rasgos es todo. Existen muchas líneas de chamanismo, entre comillas, ¿cierto?, que hablan de eso. Y bueno, ustedes lo tienen y por favor, denle para adelante, ¿cierto? Y el hombre lo tendrá en algún minuto, ¿cierto? 1000 años más, 2000 años más. Vayan cambiando los géneros. Claro. Quiero dar las gracias a nombre de mío, de Mirada Maga, del equipo de Mirada Maga, de Boris, de La Selva, de que hayan escuchado un poquito estos minutos, este acercamiento, porque en el fondo es un acercamiento al chamanismo. Ojalá hayan quedado cosas claras de no quedarse con esos imaginarios que salen en los medios masivos o muy en la tele. Y los invitamos para mañana, que nos vamos a centrar más en la conversación un poco de los resguardos de las ceremonias y del uso de las plantas maestras. Así que quedan invitados. También los invito a visitar nuestro stand, que es una cosa pequeñita, pero están nuestros libros, están los libros de Boris sobre chamanismo específicamente, están los otros libros de Mirada Maga. Y gracias miles, Boris. Totales. Gracias totales por haber venido.